Bien. Muy bien, vamos a iniciar nosotros hoy con lo que es unidad 2 de arqueología americana. Hablamos de la arqueología como herramienta histórica. No sé si se acuerdan ustedes de cuál era nuestra unidad 1 en arqueología, que habíamos visto nosotros en la primera parte de arqueología. Conceptos, cuadros subcampos de la antropología. Sí, los subcampos de la arqueología. Sí, fauna y flora y compañía, creo que era. Sí, sí, así mismo. Entonces, ver un poco qué era la antropología, qué era la ciencia, cuáles eran los subcampos de la antropología. Dentro de este subcampo le tenemos nosotros a la arqueología, ¿verdad? Después le tenemos a la arqueología como historia, como ciencia, la parte de reconstruir, describir e interpretar el comportamiento humano, los artefactos, la fauna y flora, la cerámica, las preguntas que guían a la arqueología, por ejemplo, la parte de subsistencia, la parte de alimentación, intercambio, materias primas, la ecología y paleoecología, la evolución cultural de los asentamientos, ese análisis que tenemos de este grupo de personas que de repente va migrando, de repente se va asentando en lugares distintos, ¿verdad? Y la arqueología, vamos a cerrar la arqueología con para qué, para quién, cómo y por qué, ¿verdad? Como habíamos cerrado esta unidad 1, ¿para qué es la arqueología? Para producir un conocimiento histórico, ¿verdad? Y para poder preservar el pasado material. ¿Para quién? Destinado a gente y personas comunes, para una sociedad en su conjunto. Y preguntarnos si hay una arqueología solamente para arqueólogos o esta arqueología se hace para la sociedad en general. Y el cómo y por qué. ¿Cuáles son las acciones sobre el patrimonio que están sujetas a decisiones políticas? Y el pasado material que tiene un gran valor para la sociedad. Esa era nuestra unidad 1. Ahora hablamos de esta unidad 2. Esta unidad 2 también ya está acá en este espacio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en esta unidad 2? Solamente vamos a presentar un foro. Tenemos una pregunta y vamos a ir respondiendo la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Hasta el lunes 1 de junio también, así como la fecha que tenemos del otro trabajo, el de historia antigua. Bien, entonces, iniciando un poco, tenemos a arqueología americana, a la arqueología como una herramienta histórica. ¿Cómo lo vemos nosotros? Vamos a hablar un poquitito antes de introducirnos a esta unidad 2. Yo voy haciendo cambios con el tiempo, no demasiado. Yo les había explicado que el programa que nosotros tenemos está avalado por lo que es la resolución, por el consejo directivo de la facultad. Entonces, los contenidos como tal no se pueden cambiar demasiado, pero sí podemos hacer así pequeñitos ajustes, ¿verdad? En este caso fui haciendo un pequeño ajuste, fui tratando de ponerle otra mirada un poco a esta unidad 2. Entonces, ¿cómo les parece que la arqueología va a ser una herramienta histórica para nuestra carrera? Por los vestigios del pasado.
Sí, por los vestigios. ¿Qué encontramos nosotros en los yacimientos? En los yacimientos. Utensilios, artefactos, escritura también podría ser. Sí, muy bien. ¿Qué más? Cerámica. Sí, cerámica. Restos óseos. Restos óseos, muy bien. ¿Quién nos va a ayudar con los restos óseos? ¿Quién le puede ayudar al arqueólogo? Para reconocer podría ser, para... Sí, ¿quién nos va a ayudar? Si yo soy arqueóloga, vamos a ponernos nosotros en el papel de arqueólogos, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a mí? El forense. Aparte del forense. Osteología no es de los huesos, profe. El paleontólogo, ¿verdad? El paleontólogo es el que trabaja al lado del arqueólogo. El historiador también trabaja al lado del arqueólogo. ¿Por qué? Porque se necesitan de varias ciencias para poder trabajar aquí con arqueología. El arqueólogo lo que te va a hacer es, te va a hacer una hipótesis, va a mirar los vestigios que hay, va a mirar los artefactos, va a mirar la estructura. El historiador le puede dar una historia de lo que es el contexto, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué fue en el pasado? ¿Verdad? Si es que hay una historia que contar, digamos, porque hay varios lugares donde no hay absolutamente nada y nosotros sabemos bien eso en Paraguay, ¿verdad? Pero también sabemos que hay algunos escritos, hay algunos historiadores que fueron trabajando, escritos, perdón, que fueron trabajando y se va sabiendo un poco de la historia de cada ciudad, de cada lugar. Y el paleontólogo ayuda con los huesos, ¿verdad? Es el encargado, es el que sabe, es el que maneja toda la parte de huesos, ¿verdad? Ya sea animales o de ser humano. Para eso trabaja la paleontología. El forense es un poco más actual, ¿verdad? No precisamente trabaja con el arqueólogo. Acuérdense que el arqueólogo, su lugar, ¿dónde es? Es cerca de los yacimientos, cerca de los vestigios. Y es una ciencia bastante dinámica. La arqueología es dinámica. ¿Por qué les digo dinámica? Porque va cambiando con el tiempo. Como les dije, primeramente se habla de una ciencia de lo antiguo, te dice Platón. Después, ya en la época del Renacimiento, te dice, bueno, todo lo que tenga que ver con los cuadros que se fueron sacando de las civilizaciones más antiguas. Hoy en día, la arqueología tiene otra mirada. Y ya no es solamente porque hasta hace unos años atrás le teníamos a un montón de objetos expuestos en un museo. Y eso era arqueología. Hoy en día, eso ya no es suficiente para arqueología. Se trabaja un poco más. Y veo que en Paraguay se va trabajando también un poco más. Estuve mirando en estos días, justamente hay páginas, ¿verdad? Hay personas, ya se van organizando más charlas para lo que es la arqueología. ¿Tenemos arqueólogos en Paraguay? Habíamos hablado de eso, sí tenemos algunos arqueólogos en Paraguay, ¿verdad? Como Mirta Alfonso, por ejemplo. Y te... Profe, pero creo que ya entiendo por qué no tenemos arqueología acá. Ujú. Estudios, o sea, la carrera implica demasiados recursos de muchas áreas. Sí, y sí, yo creo que todavía van a pasar unos cuantos años para que tengamos la carrera de arqueología. Imagínate, no tenemos ni antropología, ¿verdad? La carrera como tal, al menos la Universidad Nacional no la tiene. Y las universidades privadas, que yo sepa, tampoco. Tampoco. Sé que hay en el instituto del profe David Galeano Oliveira, que es el instituto de Guaraní, ¿verdad? Ahí lo que hay. Pero después en otro lugar no hay.
Lo máximo que hay es la maestría en antropología social y cultural, si mal no recuerdo, que es de la Universidad Católica. Bien, haciendo entonces esa introducción, vamos a hablar hoy un poco de lo que es arqueología como herramienta histórica. Aquí. Tenemos a la arqueología como ciencia histórica. ¿Por qué le denominamos ciencia histórica y le ponemos ahí? Porque estudia el pasado de la humanidad y el desarrollo de la sociedad. Y tenemos que estudia todo esto a través de fuentes materiales. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Los artefactos, las estructuras, los ecofactos y los paisajes culturales, que son los vestigios encontrados en yacimientos arqueológicos. Arqueología, ¿de dónde viene? De lo que es antiguo y de lo que es ciencia, ¿verdad? Ciencia de lo antiguo o palabra de lo antiguo. Platón en su época ya lo definía como una ciencia de la antigüedad. Y en el siglo XVIII, 1701 a 1800, hablamos de una historia del arte antiguo, ¿verdad? A principios ya del siglo XX, imagínense, 1900 y tanto, arte de las civilizaciones antiguas, o sea, seguía teniendo, digamos, ese contexto. Por eso le decía que es importante también ver el espacio de tiempo en donde Schliemann se va y habla de lo que es la ciudad, la primitiva ciudad de Troya, ¿verdad? Tenemos aquí dos imágenes, le tenemos por un lado a Platón y también tenemos aquí una imagen de una revista. Ustedes saben a qué civilización pertenece esta cabeza. Es en México, es de México. No veo, profe. ¿No se ve? Es chiquito. Bueno, vamos a hacer más grande. Así. Esos no son los olmecas, profe. Sí, los olmecas son. Exacto. Pero no se ve bien. Yo calculé nomás por la cabeza grande. Ah, ahora sí, está al revés también. Sí, está al Y revés. suele estar parado en la foto, sí. Sí. Exactamente. Sí. Para que vean nomás digamos, el tamaño o la diferencia entre una persona y lo que es la cabeza real. Acá hay 1, 2, 3 personas. Y acá está la cabeza. Es gigantesca. Bien. Tenemos a la ciencia arqueológica que estudia las fuentes materiales, ¿verdad? Lo que queda de los objetos, porque eso es lo que a nosotros nos interesa, el vestigio, qué hay, qué tenemos, qué podemos ver, qué podemos rescatar. Y las construcciones que a veces son elaboradas, por supuesto, por la mano del hombre, siguiendo métodos de investigación científica. La ausencia, en muchos casos, tenemos de fuentes escritas, tenemos por ende una escasez de información en este periodo primitivo acerca de la vida sociopolítica y económica. Entonces, por eso es que van haciendo la arqueología. ¿Por qué? Porque no tenemos fuentes escritas. Entonces, ¿qué necesitamos? Y bueno, necesitamos unos artefactos, unos ecofactos, unas estructuras para poder preparar una hipótesis, ¿verdad? Y ver si esa hipótesis la afirmamos o la desechamos. El arqueólogo, ¿qué debe hacer? Y debe dominar el método de introducción a estas fuentes escritas o archivos, en el caso que las tenga. Entonces tiene que tener un alma de historiador también. ¿Por qué? Porque está obligado a utilizar y a unir estas fuentes escritas con las arqueológicas. No es que las escritas van por acá y las arqueológicas van por allá. O sea, no hay necesidad, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea del arqueólogo? Y bueno, tiempo atrás era excavar, porque tiempo atrás hablamos de arqueología y era básicamente un sinónimo de excavación, ¿verdad? De encontrar y de almacenar materiales. El objetivo final entonces es hacer un análisis social o histórico. La prehistoria la tenemos que está dividida en edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, que fue lo que estuvimos repasando hace un ratito, y tenemos la edad de los metales, la edad de cobre, de bronce y de hierro. Y tenemos a la arqueología como ciencia sociohistórica,
tenemos, por un lado, la cronología relativa y la cronología absoluta. ¿Qué era cronología? Ya le vimos también a nuestro dios que era Cronos. Era el dios del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la cronología relativa? Lo que te da es una determinación de posición de los materiales. Descubre fenómenos continuos o paralelos en el tiempo. Por eso es relativo, o sea, no es 100% seguro. Te da una idea nada más. Y establece qué objeto o cultura en determinado territorio es más antiguo. Sin embargo, la absoluta sí hay fechas exactas basadas en el calendario que nosotros utilizamos. ¿Saben cuál es el calendario que utilizamos hoy en día? El gregoriano. Gregoriano. El gregoriano, sí. Se aplica a objetos, monumentos y estructuras arqueológicas. Y por otro lado también se determina mediante métodos tomados de ciencias exactas, como física, química, que fue lo que les expliqué también hace un ratito, pero podemos nomás refrescar otra vez la memoria y decir que fue después de la Segunda Guerra Mundial en donde realmente las personas se toman ese tiempo de querer saber realmente de dónde vienen, entonces qué hacen y bueno, van trabajando con física, van trabajando con química y así es que surge el famoso carbono 14. Las etapas del trabajo arqueológico. Y tenemos 3 etapas, la que es la de campo, la de laboratorio y la de gabinete. La de campo es exploración y excavación. Tenemos la tarea, que es recolectar material científico o fuentes arqueológicas. La de laboratorio, que el material que tenemos recolectado se analiza e investiga y tenemos una clasificación tipológica, una función del objeto, material, estructura, cantidad y calidad. Y tenemos el gabinete. ¿Qué es el gabinete? El análisis que se hace. El análisis sociohistórico, ya sea regional, ya sea de zona continental, para poder editarse. Muy bien, la arqueología como ciencia humanitaria. Tenemos que es educativa. ¿Por qué? Porque le va educando a la persona, nos gusta o no. ¿Qué es educación? Ustedes saben qué significa educación. Son sus palabras nomás. Instruir. Instruir puede ser, muy bien. ¿Qué más? Transmitir conocimiento. Transmitir conocimiento puede ser también, claro, aceptable. ¿Qué más? Podemos enseñar, ¿verdad? ¿Y qué esperamos en educación? Educación tiene un concepto. En realidad hay muchísimos conceptos de educación. Hay muchísimos, más de 20 aproximadamente. Pero tengamos en cuenta que educación realmente qué significa un cambio o esperamos un cambio de conducta en el estudiante, ¿verdad? En el que estudia. Entonces, eso realmente es educación. ¿Cuándo decimos que una persona está educada? Y cuando va cambiando su conducta. ¿Por qué? Porque lo que no conocía, ahora ya conoce. Entonces, ¿por qué es educativa? Porque nos da la formación y la información también. ¿Para qué? Para tener una conciencia histórica. ¿Y esta conciencia histórica para qué nos va a servir? Y para poder valorar la idea del pasado que tenemos nosotros en nuestro país. Este estudio nos lleva a una identidad nacional. Entonces, tenemos algunas reflexiones para lo que es arqueología. Recuperamos un pasado que no existe en el presente. Imagínense el trabajo que conlleva, ¿verdad? Se contenta con interpretaciones derivadas de un registro. El reto de la arqueología es alcanzar ese mundo social que alguna vez estuvo, ¿verdad? Y que algunas personas lo produjeron, pero que ya no existe. Y la actividad arqueológica es un conjunto de argumentos teóricos que tenemos y metodológicos para guiar la interpretación y explicación del pasado. Aplicamos un procedimiento analítico adecuado que permite la conversión de la base en fuente documental. ¿Qué es una base empírica? Es una base que tenemos en cuanto a la experiencia.
Entonces vamos por la parte experimental, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pueda convertir en una fuente documental. Tenemos visiones y tenemos formas de ver el pasado como vías de acceso al conocimiento, pero tenemos que tener en cuenta que no todo es válido. Entonces tenemos una articulación aquí de tres conceptos muy importantes: la gnoseología, la ontología y la metodología. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gnoseología? Son esos principios y métodos que tenemos del conocimiento humano. La ontología son las condiciones esenciales de la identidad y la existencia de las cosas. Y por otro lado, la metodología. Entonces, no se acepta una simple recuperación organizada de materiales. Es lo que yo les decía, ¿verdad? El exponer en el museo así todo de manera ordenadita y sin ninguna explicación, porque así era años atrás. Vos tenías un montón de artefactos que recuperabas de algún yacimiento arqueológico, te ibas, los ponías en orden, medías, más o menos veías para qué servía, le ponías un nombre y ya está. Hoy en día esa es una parte de arqueología. La otra parte es interpretar y sacar una hipótesis para ver cómo o para qué se puede haber utilizado, por ejemplo, algunos artefactos, ¿verdad? O a qué sociedad pertenecía, o de repente si era de Paraguay y se va hasta Perú, ¿cómo fue que llegó hasta ahí? A través del trueque, genial. Ahora, ¿cuál es el camino que tenían para llegar y hacer ese trueque? Ese intercambio, considerando que por supuesto antes no había tantos móviles como tenemos hoy en día. Entonces ayuda a pensar, ¿verdad? No aceptamos entonces una simple recuperación organizada de materiales. Cualquier interpretación histórica tampoco debe ser admitida automáticamente en arqueología. Para eso tenemos la parte teórica, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de arqueología. ¿Qué me dicen que hay a la izquierda? Cerámica. Cerámica, muy bien. ¿Qué tipo de cerámica puede ser? Utilitaria. Utilitaria. ¿Para qué te parece que puede ser útil? Tomar agua, comer, guardar alimentos. Sí, bien, Chicha. muy bien. También, Mezclar la chicha. claro. No menos importante, ¿verdad? Entre paréntesis. Bien. ¿Y qué Yo, tenemos sí, ahí? la chicha. ¿Eh? No, perdón, profesor, sí, la chicha no me dijo. Ah, ok. Sí, está bien, está bien. ¿Y el lado derecho? ¿Qué tenemos en el lado derecho? Este seguro que ustedes conocen. No me van a decir lo que no conocen. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? El Machu Picchu. Machu Picchu. Ah, sí. ¿Saben? No había sido. Tenía miedo ya porque no me estaban contestando. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué hay en el Machu Picchu? ¿Por qué les puse yo esta imagen acá? Porque todo Por las eso se ruinas. encontró ahí. ¿Eh? Utilizaban los incas. Muy bien. Era utilizado por los incas. ¿Quiénes eran los incas? Chiquito era el Machu Picchu. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vemos acá? ¿Qué tipo de arqueología? Sobre estructura, edificación. Estructuras. Re- Muy bien. Hablamos de Residencial. edificación.
Sí, es un conjunto. Esto no es un ecofacto, esto no es solamente utensilio, esta es una estructura completa. ¿Por qué estructura? Porque es un conjunto de edificios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les puse esta imagen? Y es para que vean un poco la relación que hay o los tipos de arqueología, los ejemplos de arqueologías que tenemos. Por el lado izquierdo tenemos los utensilios, toda la parte de artefactos, y por el lado derecho ya tenemos las estructuras como tal, ¿verdad? Entonces, sabemos que la arqueología es una ciencia que estudia las sociedades del pasado a través de restos materiales. Se sustenta en un método. ¿Cuál es ese método? Los criterios y procedimientos de trabajo. Buscamos el conocimiento del pasado a partir de la materialidad de la cultura. Tenemos análisis de datos, tenemos establecimientos de hipótesis contrastables, es decir, vemos cuál es la teoría social que hay. ¿Verdad? Tenemos una ciencia autónoma que estudia a las personas como un ente social, el funcionamiento que tenemos y las transformaciones de las sociedades. ¿Las sociedades se van transformando? Sí. Si no, miremos a nuestro alrededor nada más, ¿verdad? Porque siempre les pregunto, ¿de qué lugares están conectándose ustedes ahora mismo? Yo estoy en Mariano, por ejemplo. Mariano Roque Alonso. Limpio. Limpio. Muy bien. Después. Desde las, Asunción. desde la segunda capital del país, Desde la segunda capital del país. de Luque, De Luque. ¿De dónde más? Lambaré. Muy bien. Gracias, Briana. Y díganme ustedes, si vamos 5 o 10 años atrás, un poquito vamos a hacer así memoria, vamos a retroceder. ¿Cómo era en ese entonces el lugar donde estaban viviendo? Limpio, Luque. ¿Tiene la cantidad de personas que tiene hoy en día? ¿Tiene la cantidad de comercios que tiene hoy en día? Menor demografía y edificaciones. Pues. Menor demografía de edificaciones. Entonces, cuando hay mayor edificación, sabemos que la ciudad se está preparando para recibir a más personas. ¿Verdad? Asunción, de un tiempo a esta parte, tuvo que ver cómo la gente salía de la ciudad, de la capital. ¿Por qué? Y por varias razones. La razón principal, por supuesto, es la razón económica, ¿verdad? Se volvió muy caro vivir en Asunción, pagar impuestos en Asunción, entonces vamos a ciudades aledañas. ¿Y cuáles son las ciudades aledañas a Asunción? Justamente Mariano, Luque, Capiatá, Limpio. Capiatá, Limpio, vamos un poquito más también, ¿verdad? Entonces, vos tenés gente que entra, porque hace varios meses que yo voy viendo cuántos vehículos entran a Asunción al día. Más de 500.000 vehículos. ¿Por qué? Porque la gente viene a trabajar. Pero para dormir o para ir a su casa, sale de la ciudad. No se queda en Asunción. Misma cosa. Estamos hablando de los vehículos. Ahora podemos hablar de la gente que viaja en colectivo. ¿Cuánta gente entra a la capital? ¿Y cuánta gente sale de la capital? En colectivos. Entonces, es lo que pasa en arqueología. Bien. Entonces, continuamos. No podemos aceptar cualquier interpretación sobre el pasado. Tenemos que ser más acertados y proponer a los investigadores en el campo. Debe también existir fundamentos que regulen
esta práctica arqueológica. Entonces, esta teoría arqueológica analiza métodos de recuperación, de registro, de sistematización, de criterios de inferencia y claves para una explicación social. Es decir, no inventemos cualquier cosa, o sea, vamos a basarnos en lo que tenemos y que tenemos. Tenemos los artefactos, tenemos las estructuras, si tenemos, a ver, libros, si tenemos algún artículo sobre el lugar, excelente, y si no tenemos, bueno, ¿verdad? Es trabajar un poco sobre eso. Como les digo, hay libros en Paraguay, al menos sí conozco un historiador, 2 historiadores por lo menos, que trabajaron en la historia de diferentes ciudades, diferentes pueblos a nivel país. Bueno. Tenemos también mecanismos de regulación y control externos a la práctica organizados a garantizar esa validez y adecuación de procedimientos e interpretaciones de sitios arqueológicos. Vuelvo a insistir y vuelvo a repetir que en Paraguay sí cuesta un poco más. ¿Por qué cuesta un poco más? Y para empezar, porque no tenemos la carrera. Segundo, no tenemos suficientes arqueólogos. ¿Por qué? Bueno, es importante sostener que hay también una falta de recursos y podría arriesgarme a decir que una falta de interés, ¿verdad? Para que se desarrolle la arqueología como tal. Tenemos personas que escribieron sobre arqueología. Yo ya les dije, en el Museo Etnográfico Andrés Barbero hay toda una sección de arqueología que es EA, así se llama. ¿Tenemos personas que escribieron sobre arqueología también? Sí, el año pasado, antepasado, había salido un libro que escribió justamente Mirta Alfonso acerca de lo que es la arqueología en Paraguay. ¿Tenemos más materiales? Sí, pero son más antiguos. Tenemos a Gómez Perazo, por ejemplo, que escribió. Tenemos a Branislava Susnik, que lo van a encontrar en el Museo Etnográfico Andrés Barbero. En otro lugar creo que va a ser difícil que encuentren. Hay un museo que es el Museo Arqueológico, así lo se llama, Museo Arqueológico Guido Boyani. Hoy en día ya no está abierto, pero sí abrió un buen tiempo en San Lorenzo. Entonces, tenemos esas situaciones. El Museo Etnográfico, valga la redundancia también, es un museo arqueológico. ¿Por qué? Porque en el primer piso, en donde ustedes se van al primer piso, van a encontrar toda una parte muy interesante de lo que es la parte arqueológica y después van a encontrar la parte etnográfica. Bien. Los resultados entonces de cualquier intervención deben ajustarse a lo que es la ciencia y difundirse por canales apropiados. Y la arqueología se centraba antes en una recuperación, como les digo, en un inventario y una descripción de restos materiales. En el nuevo contexto ya tenemos categorías de interpretación en claves de comportamiento social. El área de actividad se aplica, por ejemplo, a zonas domésticas, funerarias, es decir, ya no nos cerramos en una sola cosa, ¿verdad? Que es recuperar nomás y listo, sino que podemos trabajar en diferentes aspectos en lo que es arqueología, lo que corresponde a arqueología, y tampoco es que tenemos que esperar 100, 200, 300 años a que pase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta hace poco se trabajó bastante con lugares, por ejemplo, de la guerra del Chaco, o lugares donde se libraron las batallas de la guerra contra la Triple Alianza, y esto fue hace más de 150 años. Por poner un ejemplo nada más. Por eso les decía que la arqueología es dinámica, va cambiando, va mutando, va moviéndose, o si no, desaparece. ¿Verdad? Muy bien. Así como la producción, la distribución o también el intercambio, la integración social, política, administrativa, religiosa y muchas otras cosas más que se tengan. Tenemos entonces la identificación para poder afrontar la intervención e interpretación congruente de los sitios. O sea, ¿qué es lo que me interesa? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuál es el espacio? ¿Qué es lo que quiero ver? Por eso poníamos nosotros como ejemplo nada más una zona doméstica. Podemos poner como ejemplo el lugar que excavó Schliemann hasta que encontró de Troya también, ¿verdad? ¿Cómo se forman o cómo se transforman estos yacimientos? ¿Cómo podemos inferir? Tenemos materiales, tenemos evidencias. ¿Cuáles fueron las actividades o las acciones realizadas en el pasado? ¿Alguien ya trabajó sobre el yacimiento que nosotros queremos trabajar? Y también, más de una vez, sostener que es importante tener
Paraguay no sé si tiene, honestamente, hasta ahora no vi que haya un registro de yacimientos arqueológicos. ¿Tenemos en Paraguay? Sí tenemos, se trabajaron, sí, algunos se trabajaron. Pero que yo sepa, no hay un registro oficial de yacimientos que se hayan trabajado en Paraguay. Justamente esa era mi consulta, profe, si acá existe un registro o algo así para esas cuestiones. No, porque yo varias veces ya entré para mirar en la página. Lo único que tenemos nosotros de arqueología como tal, tenemos Secretaría Nacional de Cultura. ¿Verdad? En Secretaría Nacional de Cultura hay un departamento, yo ya les comenté que había un departamento que es de paleontología, arqueología y antropología, si mal no recuerdo. Pero yo siempre entro a mironear, a buscar algo de información así en la página nada más, así en Google, ¿verdad? Y no salta nada, no salta nada de arqueología, ¿verdad? De hecho, si a uno le interesa arqueología, tiene que estar siguiéndole a las personas que vos más o menos sabes que están en el ámbito o lo que sea, ¿verdad? Pero los resultados de repente de algún trabajo que se haya hecho no se comparten demasiado que yo sepa. Y siempre esa es mi crítica un poco constructiva, ¿verdad? No destructiva, constructiva. ¿Por qué? Porque la arqueología la hace la sociedad, la arqueología es para la sociedad, pero yo no veo los resultados que se muestran en la sociedad, ¿verdad? Incluso en la radio, en la tele, en redes sociales, donde ustedes quieran, señores. Ahora hay demasiadas formas de informarnos. No es excusa, ¿verdad? No podemos comparar con 10, 20, 30 años atrás también si quieren, en donde no teníamos redes sociales, no teníamos ni WhatsApp, ni Instagram, ni absolutamente nada. Ahora tenemos demasiados canales. Pero yo no veo que tengamos un registro, yo no veo que haya un trabajo en arqueología, porque suelo consultar siempre redes, páginas y demás, y no veo. Bien, continuamos para ir cerrando un poquitito. Entonces, ¿qué tenemos como la excavación? Que va a implicar una atenta lectura de dispersión de materiales, registros estratigráficos, hablamos de los suelos, ¿sí? De las rocas, hablamos de la tierra como tal. La toma de muestras de la documentación gráfica, materiales que van a ser estudiados por los especialistas del laboratorio. Entonces, tenemos a la arqueología como disciplina inscrita en ciencias sociales. ¿Cuál es el objeto de estudio? Testimonios materiales del pasado y el objeto de conocimiento, que es una explicación histórica, una arqueología de investigación. Pasa a constituirse en una práctica de carácter social en un sentido más amplio. Y no es posible solamente una arqueología de investigación, ni siquiera una arqueología profesional, sino ambas dimensiones que son necesarias, ¿verdad? La profesional, que son las de mecanismos de gestión para su protección y el uso social. Y la de investigación, por supuesto, para dar a conocer los resultados. ¿Cuál es la parte más importante en arqueología? La parte más importante en arqueología no es que nosotros hayamos encontrado algo relevante, no es que nosotros hayamos trabajado en la parte de nuestro gabinete en algo importante, sino más bien la parte importante, la parte fundamental es dar a conocer el resultado. Y lo voy a decir hasta el cansancio, porque arqueología es eso, es dar a conocer el resultado a la sociedad. Por eso se ponía en la primera parte una pregunta de la arqueología solo para arqueólogos o la arqueología para la sociedad. Al fin y al cabo, ¿para quién es? Es para la sociedad. La sociedad es la que mantiene viva a la arqueología. Imagínense si de un día para el otro dejamos que la sociedad deje de interesarse en los museos o en los lugares donde se trabaja en arqueología.
Entonces estamos perdidos. Bien, y con respecto a esta unidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos aquí el foro debate, ¿verdad? Tenemos a la arqueología como herramienta histórica, está muy pequeña parece la letra, así que vamos a cambiar un poco más ahí. Tenemos el vencimiento, que es el 1 de junio. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la historia para la arqueología? Acuérdense que para foro nosotros tenemos una forma de completar el foro, ¿verdad? ¿Cuál es esa forma de completar el foro? Para eso tenemos aquí la guía didáctica. Y tenemos 3 puntos. ¿Qué es lo que se va a calificar? La interacción, si realizan 2 o más comentarios a los aportes que van dando los compañeros, el contenido del aporte y la coherencia, los criterios, si los tenemos bien fundamentados para poder responder a la pregunta. Como les digo, esto tienen ustedes tiempo hasta el 1 de junio. ¿Alguna consulta que tengan antes de cerrar nuestra clase? Ninguna. Ninguna, profe. Ninguna, profe. ¿Estamos todo bien? Entonces, voy a guardar entonces a los participantes. Vamos a guardar aquí. Ya les guardé. Bueno, nos vemos el próximo.